Hola a todos, bienvenidos a Ciencia con Conciencia. Este es un proyecto que busca llevar el conocimiento a otros escenarios y nace como un medio de apropiación y motivación de la investigación para la comunidad. Este es un producto sello IES-INOC, institución número 1 en Colombia en divulgación pública de la ciencia según el ranking Sapiens 2022-2023. Desde aquí, desde el oriente de Caldas, Colombia, y liderados por el área de investigación, trataremos temas sobre ciencia, tecnología e innovación. Cordial saludo, mi nombre es Diego Ángelo Restrepo, soy doctor en complejidad, soy el coordinador de investigación, soy el coordinador editorial y voy a estar acá acompañándolos en este viaje tan interesante a través de la ciencia, tecnología e innovación. Bienvenidos. Mi nombre es Carol Ramírez Betancourt, yo soy comunicadora social y periodista y los estaremos acompañando continuamente en estos contenidos donde buscamos que ustedes aprendan y se apropien de diferentes conocimientos. Queremos saludarlos a ustedes, quienes nos están viendo en este momento. Los invitamos a que se inscriban para que estén pendientes de todos nuestros contenidos. El día de hoy nos acompaña Paola Aristizábal. Ella es magíster en neurociencias de la Universidad Internacional de Valencia. También es la líder del Laboratorio de Neurociencias y Neuromarketing de aquí, de la IES-INOC. Bienvenidos. Paola, qué gusto tenerla acá. En este primer lanzamiento de Ciencia con Conciencia. Tenemos una pregunta para iniciar. ¿Dónde nace, dónde surge el gusto por tratar de entender cómo funciona el cerebro y cómo el cerebro nos conecta con nuestra realidad? Queremos que iniciemos con ese tema. Un saludo Diego, un saludo Carol y un saludo también para toda nuestra audiencia que desde hoy inicia este fascinante recorrido por el mundo de la ciencia. Bueno, para responder a tu pregunta, Diego, mi pasión por entender el funcionamiento del cerebro nace a partir de mi carrera como psicóloga. Es allí donde empiezo a ver cómo el comportamiento del ser humano está muy influenciado por el cerebro, ¿cierto? A través del cerebro podemos conocer todos los secretos del universo, nuestros aprendizajes, nuestra memoria, las creencias, las ideas, el comportamiento, las emociones. Todo, absolutamente todo en nosotros los seres humanos está allí, se esconde en el cerebro. Entonces qué rico poder estudiarlo a partir además de una ciencia que se puede comprobar a través de ellos. Anteriormente veíamos que el estudio del cerebro era solamente con personas que ya habían muerto, pero debido a la tecnología, a los avances que tenemos hoy en día, ya se puede ver, digamos, la estimulación que tiene el cerebro, las funciones, cómo se activan gracias a estos equipos tan interesantes. Entonces, bueno, realmente es un tema que me gusta muchísimo y así surge. Muchas gracias. Bueno, hoy precisamente uno de los temas que más nos inquietan en este momento es el aprendizaje. Cuéntenos, Paola, ¿cómo aprende el cerebro? Bueno, claro que sí. Debemos dejar claro que el aprendizaje definitivamente está en el cerebro, es el órgano que nos proporciona ese aprendizaje. Nosotros a través de los sentidos recibimos la información del medio ambiente. Posteriormente el cerebro empieza a procesar esa información y hace como una selección, también guiada por la atención, de lo que va a almacenar en el cerebro. Almacenar tiene mucho que ver con la memoria. Y esto hace que se incorporen nuevos aprendizajes a nuestro cerebro, o sea, día a día vamos aprendiendo. Entonces, el cerebro va almacenando toda esta información y además de eso va generando nuevas conexiones y redes neuronales que son las que conservan todas esas habilidades o aprendizajes que nosotros vamos teniendo. Eso se llama plasticidad, ¿cierto? Es cuando las neuronas generan como unos nuevos caminos, unos nuevos vínculos para poder aprender. O sea, como montar en bicicleta, yo inicio con un proceso difícil, pero mi cerebro genera algo que se llama plasticidad, así es que se llama, ¿cierto? Exactamente, sí, para hablar de plasticidad, bueno, me parece muy interesante contarles que en el tiempo se pensaba, o sea, hace unos cuantos años, se creía que los seres humanos nacíamos con cierta cantidad de neuronas y que esas neuronas iban muriendo con el tiempo y no se recuperaban, ¿cierto? Hoy en día, a través de numerosos estudios, se ha comprobado que el cerebro genera plasticidad, es decir, genera nuevas conexiones entre las neuronas que se conectan entre sí, formando una sinapsis. Y
En la medida en que nosotros estimulemos más el cerebro, trabajemos por aprender, por conocer, por memorizar, se van a generar muchas más estructuras. Esto sucede también cuando una persona sufre una lesión o un daño cerebral. Entonces, a través de una rehabilitación cerebral, la persona puede empezar a recuperar funciones. Entonces, el cerebro empieza a modificar ciertas estructuras que se pueden alargar en el tiempo. Por eso es que es tan importante trabajar para estimularlo. El cerebro es elástico, el cerebro es como un músculo, que si nosotros lo ejercitamos, pues nos va a dar muy buenos resultados en aprendizaje. Y ahora lo que dice Pau es algo muy interesante, porque nosotros, el residuo cognitivo, para cuando nosotros lleguemos ancianos y evitar de pronto lo que es la demencia, es hacer ejercicios al cerebro, o sea, hacer sudokus, crucigramas, sopas de letras. Todos esos ejercicios cognitivos permiten que nosotros vayamos acumulando plasticidad en nuestro cerebro y así no se vuelva tan rígido y llegue un momento donde nosotros perdamos la memoria y perdamos funciones que son importantes para nosotros. Claro que sí. Desde la niñez, incluso en la edad adulta, se puede seguir estimulando, realizando actividades que favorezcan todo ese funcionamiento del cerebro. Entonces, si lo hacemos, estamos pensando, claro, también en nuestra vejez, en conservar la memoria, en que tengamos mayores habilidades. Es fundamental. Pero te hago una pregunta y antes de darle la palabra a Carito, es ¿qué sucede ahora con la tendencia a tener celulares donde la gente ya no está leyendo, donde la gente de pronto ya no está haciendo ejercicios mentales, o el celular también puede estimular al cerebro para generar esos residuos cognitivos, o qué sucede ahí? Bueno, hoy en día ya estamos hablando de una amnesia digital. A través de varias investigaciones que se han realizado, nos hemos dado cuenta que dejamos de utilizar mucho el cerebro en cosas que él es capaz de hacer. Entonces, por ejemplo, tenemos un celular todo el tiempo a la mano, entonces el celular empieza a reemplazar muchas funciones. Por ejemplo, tenemos una cita, entonces ya es el recordatorio que tenemos ahí el que nos avisa, ya no memorizamos números de teléfonos, bueno, muchas cositas que depositamos, incluso a veces el conocimiento, ¿cierto? Ya sabemos que todo lo podemos buscar a través del celular, de internet, de la información, en la nube, incluso se guardan todos nuestros datos. En esa medida estamos perdiendo cierta habilidad de memoria para recordar muchas cosas, ¿cierto? Entonces, si bien la tecnología es algo que nos ayuda muchísimo y que tiene infinidad de cosas buenas, debemos también tratar de aprender a darle un manejo adecuado, porque entonces si permitimos que reemplace nuestro cerebro, vamos a perder funciones. ¿Y qué pasará también con la evolución del cerebro cuando va modificando ciertas estructuras y las personas más adelante, unas nuevas generaciones? Entonces, cuando hablamos de esa plasticidad, el cerebro se va a modificar. ¿Y qué puede pasar? O sea, ya se perdería la memoria completamente, o qué pasaría con esa habilidad, ¿cierto? Pues es como una pregunta que nos queda y nos planteamos. Y la idea es que sigamos trabajando con nuestro cerebro, que lo sigamos ejercitando, que el celular nos brinde pues muchas herramientas de conocimientos, de aprendizajes, de comunicarnos con los nuestros, de acortar un poco más la distancia, pero que en realidad pues no suplamos como esas funciones que nuestro cerebro puede cumplir. Es decir, que si nosotros ejercitamos el cerebro con procesos de aprendizaje, no sé si ya más que todo análogos, ¿cierto? Con las cosas que se tocan, con las cosas que se aprenden, que se sienten, entonces podemos aprender mejor de esos procesos, ¿cierto? Otra duda que tengo también es que nos mostrabas ahorita el tema de la sinapsis, y sabemos pues que el cerebro tiene un montón de partes que se van conectando a medida que van aprendiendo, pero especialmente en el cerebro. En el cerebro, ¿qué parte del cerebro activamos cuando aprendemos? Esa es una buena pregunta, porque por ahí dicen que nosotros solamente utilizamos el 10% de nuestra capacidad cerebral. Yo sé que eso es una mentira, pero usted puede decirnos si es verdad o es mentira. Utilizamos el 100%, solamente estamos utilizando nuestro 10% del cerebro.
Bueno, Diego, te voy a responder entonces primero pues a ti la pregunta. No, eso es un mito que se ha construido y se ha creado de que nosotros solamente utilizamos el 10%, no, realmente utilizamos el 100% de nuestro cerebro. Lo que pasa es, y retomando el tema que teníamos ahora de la neuroplasticidad, es que entre más nosotros trabajemos esa parte intelectual de nuestro cerebro, pues va a generar muchas más conexiones y muchas más funciones, ¿cierto? Que finalmente son beneficio para nosotros en la creación de esas habilidades. Con respecto a lo que tú nos decías, Carol, hay una estructura del cerebro donde podemos como focalizar el aprendizaje. Se da en la parte del hipocampo, así se llama esa estructura cerebral, que queda como en medio de nuestro cerebro y que también tiene mucho que ver con la memoria. Entonces es allí donde se deposita todo el conocimiento. No quiere decir que solamente utilicemos esta estructura, no, realmente se activan muchas funciones y muchas estructuras, pero se ha descubierto que realmente cuando generamos un aprendizaje, una habilidad nueva, es allí donde se deposita. Yo tengo una pregunta ahí que me sucede a veces, y es que cuando tengo muchas actividades, tengo mucho trabajo, mi cerebro tiende a olvidar cosas que son muy básicas y se mete a cosas que son más difíciles, más complejas. Entonces quería saber por pronto qué sucede ahí, por qué mi cerebro desplaza actividades sencillas, recordatorios sencillos, y se centra en las cosas que son más complejas. ¿Qué puede pasar ahí? Bueno, nosotros tenemos una atención selectiva, ¿cierto? Es decir, que eso que nos llama más la atención, concentramos más como nuestra energía a ese tipo de cosas, ¿cierto? Entonces, lo que puede suceder en ese caso es que das más importancia o tu atención se dirige realmente a lo que más necesitas en ese momento poner atención. Entonces, te enfocas realmente a eso. Muchas gracias, entiendo muchas cosas. Bueno, veníamos hablando del aprendizaje y de cómo el cerebro aprende, ¿cierto? Ahora, cómo podemos aprender mejor, cómo podemos aprovechar otras cosas que tenemos y que podemos controlar y mejorarlas, pues para mejorar nuestra capacidad cerebral y también pues para llegar muy bien más adelante a viejos, por así decirlo. Excelente. O sea, la pregunta de Carlos es muy importante para personas que nos escuchan. Por ejemplo, ¿qué puede hacer un estudiante para mejorar su capacidad de aprendizaje? O sea, ¿qué técnicas le puede dar una mamá a un estudiante? Bueno, haga esto para que aprenda mejor o para que memorice mejor. Hasta para nosotros, como docentes también, ¿qué técnicas tenemos que utilizar? O sea, ¿qué tenemos que hacer para tener mejor memoria y de pronto hasta ser más inteligentes? Bueno, esa pregunta está muy interesante porque a veces creemos que ya no tenemos opciones para mejorar nuestro aprendizaje o generar mayores habilidades cerebrales. Entonces, uno de los aspectos fundamentales es el sueño. Realmente nosotros no damos la importancia que se merece al sueño. Cuando dormimos se generan nuevas conexiones cerebrales, se renuevan células, consolidamos la información. Si durante el día tuvimos un aprendizaje, entonces en la noche con el sueño se consolida esa información. Entonces pues es fundamental que durmamos adecuadamente el tiempo necesario. Hay personas que les cuesta muchísimo dormir, ¿cierto? Pero es fundamental. Otra cosa importante es tratar de pensar cosas positivas cuando nos acostemos. Si de pronto, por ejemplo, uno piensa en 3 cositas buenas que le pasaron en el día, ya el cerebro también como que se relaja un poco y piensa de manera más positiva. La luz azul que emiten todos los dispositivos, el televisor, el celular, vemos que está afectando también el sueño, porque pues el ritmo que llevamos dentro se activa con la luz, piensa que todavía es de día, entonces se activa y eso hace que no se produzca. Entonces la idea es por lo menos desconectarnos media hora antes de estos equipos para poder que durmamos mucho más tranquilos. Entonces, bueno, por ese lado, pensar muchísimo en el sueño, ¿cierto? También, bueno, la memoria es otro aspecto que podemos trabajar y podemos afianzar. No es que de pronto una persona diga, no, yo tengo mala memoria y ya no puedo hacer nada para modificar esto. Eso se puede trabajar, generando también procesos de atención. La atención incluso es más importante
que la inteligencia. Una persona que logra mantener la atención en un trabajo, en una actividad, pues logra generar mucho más aprendizaje. Cuando las personas dicen que no es tan fácil, entonces, ¿qué debemos hacer? Tratar de respirar profundo, ya que cuando nosotros respiramos oxigenamos mejor nuestro cerebro y de esa manera piensa con mayor claridad. Podemos también tratar de traer técnicas de relajación, como es el vivir el aquí y el ahora. Entonces, cuando me concentro en lo que está sucediendo en ese momento a mi alrededor, voy a dejar como de tener mi mente o en aspectos del pasado o del futuro o de situaciones que preocupan. Entonces la idea es empezar a trabajar por centrarme mucho en lo que está sucediendo en el momento presente, ¿cierto? Los mindfulness, que es el vivir el aquí y el ahora, que es una tendencia budista, Sí. o sea, nos ayuda también como a romper con la procrastinación, ¿cierto? Porque nos permite a nosotros centrarnos en la tarea que estamos realizando en el momento. Entonces, una recomendación es hacer mindfulness y meditar para que el cerebro también ayude en ese proceso de memorizar las cosas. Excelente, y la meditación es buenísima. Si bien, claro, viene del budismo, son personas que viven muy tranquilas y que logran un nivel de concentración máximo. Cuando hablamos de concentración es porque la atención se prolonga en el tiempo, ¿cierto? Entonces, definitivamente es una disciplina que nos va a ayudar. Entonces, trabajar la meditación y la relajación es fundamental, no solo en el aprendizaje, también para vivir una vida de mayor calidad, para disminuir el estrés que influye tanto en esos procesos de aprendizaje. A veces, aunque no creamos, esa parte emocional influye muchísimo. Cuando un estudiante, por ejemplo, considera que realmente puede aprender o que realmente no, cuando dice no, yo con esto no puedo, no soy capaz, no me entra de ninguna manera, no. Es también cambiar esos esquemas de pensamiento para que el estudio sea mucho más exitoso. Que la persona... Bueno, yo quiero ahí de pronto preguntar algo, y es, ahora que estamos hablando que se ha disparado el déficit de atención, ¿cómo podemos ayudar a los estudiantes para que se centren? O sea, porque si ahora estamos medicando déficit de atención, entonces medicación, ¿cómo podemos romper con estas medicaciones y llevar a los estudiantes para que hagan estos ejercicios y entiendan que se puede manejar el déficit de atención con los mindfulness, con la meditación, con el vivir el aquí y el ahora? Esa es una pregunta, y otra pregunta es, ¿qué papel juega la alimentación para nuestro cerebro? Bueno, con un entrenamiento adecuado, los niños pueden empezar a generar más procesos de atención, evitando pues la medicación, ¿cierto? Habrán casos especiales que de pronto es necesario, pues esto ya lo determina un especialista pues en psiquiatría, pero un ejemplo que te quiero dar es que nosotros en nuestro laboratorio de la IESIRO, que trabajamos realidad virtual, a través de, por ejemplo, videojuegos, a través de toda esta realidad virtual, podemos trabajar procesos de atención donde vamos a reforzar al niño para que logre estimular mucho más esos procesos. Otra cosa fundamental es lo que tú dices, la relajación, o sea, poder llevar desde niños a tener un control de las emociones, porque somos los dueños de nuestras emociones. Va a ayudar a que ellos puedan centrar más, controlar esos impulsos y lograr un nivel de atención que va a ser, digamos que eso va a procurar un éxito en el estudio. O sea que me imagino que si conjugamos medicación con técnicas mindfulness, relajación, va a ayudarnos en el proceso de atención, y también me imagino que en el TDAH. Sí, definitivamente, así es. ¿Cómo influye entonces la nutrición también en el aprendizaje y seguramente en distintos procesos del cerebro? Bueno, la nutrición es fundamental porque es la que provee a las células la nutrición, ¿cierto? Entonces tenemos y necesitamos alimentarnos bien para que nuestro cerebro tenga buen funcionamiento. Alimentos que nos fortalecen todos esos procesos y funciones ejecutivas. Está, por ejemplo, el pescado, las nueces, los frutos secos. Todo esto podemos
consumir para fortalecer mucho. Entonces es fundamental. A veces creemos que no tiene nada que ver y en realidad sí, la nutrición también influye muchísimo en los procesos de aprendizaje. También de pronto me imagino que uno de los puntos que están a favor para uno aprender es la motivación. O sea, si uno no se motiva a estudiar, si uno no se motiva a querer conocer más, nuestro cerebro no va a generar plasticidades y no va a haber un buen traspaso o esa sinapsis que estábamos hablando. ¿Qué papel juega la motivación también en nuestro proceso de aprendizaje, en nuestro proceso de memoria? No, claro que sí, es fundamental. Es fundamental. La motivación es la que nos impulsa y nos lleva a construir de una manera adecuada mucho mejores procesos de enseñanza-aprendizaje. Hablo también del docente, no es solamente el estudiante el que provee o el que se motiva, claro que sí, pero el docente también juega un papel fundamental. Entonces, ¿cómo puede el docente también generar motivación en el aula a través de cosas innovadoras, del movimiento, de la música? Pues son muchos los aspectos, la creatividad, la imaginación, que pueden despertar en los estudiantes todo este interés por aprender. Entonces sí, es como de las dos partes, pero si digamos la persona no tiene ese deseo de conocer, de aprender, o sea, la pasión y el deseo por aprender juegan un papel fundamental en esos procesos de aprendizaje. Qué importante eso, porque es que actualmente se está hablando de diferentes modelos pedagógicos donde el docente tiene que llegar a los estudiantes deben construir el conocimiento, rompiendo como con ese modelo escolástico tradicional donde el docente solamente llenaba un tablero y listo, guarden en su cabeza esto. Ahora estamos hablando, por ejemplo, de gamificación, o sea, cómo puedo aprender con el juego, o sea, cómo puedo enseñar a los estudiantes con el juego. Eso también es como muy importante. ¿Qué papel juega también la tecnología en el proceso de aprendizaje? Bueno, claro, estamos en una revolución tecnológica, ¿cierto? Y debe ser empleada positivamente para el aprendizaje. Lo que pasa es que a veces también faltan más estrategias didácticas que incluyan todas estas herramientas tecnológicas. Y la idea es que el docente pues también de toda esta formación y que los estudiantes por su lado pues también aprendan la manera adecuada de manejar las herramientas. Hoy en día, por ejemplo, tenemos esta situación, digamos, que se está presentando con la inteligencia artificial, ¿cierto? Donde ya prácticamente piensa por nosotros o donde los estudiantes ya resuelven todo a través de eso, pero ¿dónde quedan nuestras soluciones? Y lo que hablábamos de la amnesia digital, en el que tenemos que seguir reforzando, estimulando nuestro cerebro, porque si no, ¿qué va a hacer? Entonces va a quedar en manos de una inteligencia artificial, de una máquina. No, son cosas maravillosas y aportes grandísimos para el mundo, pero teniendo muy claro que nuestro cerebro es el principal en todo esto y no podemos dejar perder todas esas funciones que ya traemos pues incorporadas y que es necesario reforzar constantemente. Ahora lo que dice Pau, el próximo programa va a ser sobre inteligencia artificial, los pros y los contras, para que de una vez se vayan programando para la próxima. No, y sobre lo que decía Paula también, yo estaba pensando que en Europa ahora hay una convención de universidades que se están uniendo a firmar un manifiesto en pro de la lectura por medio análogo, ¿cierto? Porque ya se está perdiendo, digamos, la concentración, ese tema que nos hablaba ahorita de la atención tan importante. Yo no había, digamos, caído en cuenta que la atención realmente es más importante que la inteligencia. Y ahora realmente en Europa la preocupación también es esa, la atención de los estudiantes, entonces la formación de ellos, cómo va a ser más adelante, se perdería el sentido crítico, analítico, y eso estaban hablando como de algo delicado también se va a volver un tema delicado también para la democracia. Entonces me imagino que ya con la tecnología se vendrán un montón de estudios también para el cerebro. Y ahora entonces, ¿qué avances podemos ver en neurociencia y en estos temas pues, que nos tienen a todos tan atentos también pues, con la inclusión de la tecnología? Claro, no, hay que seguir impactando y estoy segura que muchos científicos seguirán haciendo pues investigación y evitando pues que esto pase. Como les decía, es como el manejo positivo de la tecnología, sacar todo lo que nos sirve, el provecho que nos da,
Pero sin embargo, también es el uso de nuestro cerebro y cómo podemos también potenciarlo día a día. Sería muy triste pensar que en un futuro esas habilidades o esas estructuras por evolución se vayan perdiendo debido a que no las estamos utilizando. De las cosas que te estaba diciendo, a mí me parece muy importante mirar algo que está sucediendo en las instituciones, como por ejemplo en esta, es que los estudiantes están desertando. Y con lo que usted dice de que tenemos que tener docentes preparados, o sea, capacitados no solamente para llenar un tablero, sino también para dar una información y construirla con el estudiante, también me hace pensar un poco en la importancia de que el docente también entienda que hay diferentes tipos de inteligencia y desde ahí yo debo abordar esas inteligencias, esos procesos de aprendizaje que son diferentes. No todos aprendemos lo mismo, o sea, de la misma forma. Cómo el docente tiene que estar preparado, y ese es un llamado a las instituciones, a las personas que nos escuchan, para que entiendan que tenemos que estar preparados. ¿Por qué? Porque los estudiantes que tenemos ahora vienen con diferentes tipos de inteligencia, diferentes procesos de aprendizaje, diferentes realidades, y desde ahí el docente tiene que abordarlos. Y romper con esa tradición de llenar tableros que Paulo Freire le decía educación bancaria, y llegar a un punto de que entre todos construyamos nuestro conocimiento. No sé, Canito, ¿qué más? Bueno, y de ahí entonces, ¿cómo podemos utilizar la neurociencia para mejorar la educación? Bueno, lo que ustedes plantean pues es un mundo inmenso, ¿cierto? Pero realmente hay muchas herramientas que se pueden empezar a emplear en el aprendizaje. Una de ellas es, por ejemplo, que el docente conozca todo este funcionamiento cerebral, ¿cierto? Que identifique cómo aprende el cerebro y cómo lo conecta con esos estilos de aprendizaje de los que tú hablas, que es importantísimo. A veces se imparten las clases igual para todos, pero cada uno de nosotros es un mundo diferente que aprende por diferentes estímulos, ¿cierto? Entonces es fundamental que esto se conozca, que se lleve al aula con el fin de generar esas estrategias pues que permitan mejorar la investigación. Podemos hacer mucha investigación para llevar al aula procesos o descubrimientos o comprobar hipótesis que nos permitan reconocer cómo generar pues mejores estilos para estos estudiantes. Yo creo que ahí también entra lo que hablábamos de la motivación, es que la motivación no solamente tiene que ser para el estudiante, sino para el docente, que el docente esté motivado en poder ayudar a las personas a que aprendan, porque si uno solamente quiere enseñar y ya solamente por cobrar un sueldo de algo así, pues lastimosamente se va a perder lo que es la educación, el sentido de la educación. Claro, como lo hablábamos anteriormente, de pronto con la innovación, con llevar cosas novedosas, los estudiantes inmediatamente van a poner más atención a las cosas. Entonces no, realmente la neurociencia se puede aplicar muy bien a la educación, y qué bueno que día a día pues la incorporemos mucho más, porque realmente, o sea, todos los descubrimientos y las ideas que nos da nos va a permitir avanzar muchísimo en educación. Además también promover la inclusión fundamental en estos días, ¿cierto? Que sea una educación para todos y no exclusiva. Bueno, eso me lleva a una pregunta. Listo. La pregunta mía es la siguiente: ahora que habla usted de inclusión, nosotros estamos viendo, cuando yo era pequeño, a las personas que tenían discapacidades las vinculaban a unos colegios que eran para personas que de pronto tenían alguna discapacidad a nivel mental. Ahora vemos que a todos en los colegios los están metiendo juntos. O sea, usted puede ver personas que tienen discapacidades en diferentes grupos, en diferentes colegios, aprenden diferente, los docentes no están capacitados para abordar estas problemáticas. ¿Qué recomendaría usted ahí? Bueno, por un lado, digamos que a los estudiantes que se llevan estos procesos de inclusión les fortalece mucho esa parte social, ¿cierto? Y por eso realmente fue que se tomó como esa decisión. Pero definitivamente es un tema que hay que afianzar muchísimo, en el que todavía se necesita mucha capacitación, no solamente a docentes, sino a las personas que están en el entorno del estudiante, para promover muchísimo más el aprendizaje también desde los estilos que ellos tienen,
para no pensar solamente como en esas habilidades sociales que ellos pueden generar, sino también en esas habilidades cognitivas que se tienen que afianzar. Entonces, sí, realmente es un trabajo arduo y que falta pues como muchísimo, sobre todo en nuestros ambientes, por construir y por trabajar para que realmente sea eficiente. Bueno, no sé, el tema del cerebro es tan amplio, se nos ocurren tantas preguntas que se me ocurre también proponerle a Diego una parte B del cerebro. No sé qué tan cerca, pero creo que las dudas que nos surgen, incluso personales, sobre nosotros, cómo reaccionamos frente a diferentes temas, ahora este tema tan inmenso de inclusión. Pero aquí todos digamos que nos estamos viendo y todos somos estudiantes, todos somos aprendices de la vida y pues digamos que del cerebro. ¿Cómo podemos nosotros entonces aprender mejor? ¿Qué tips podemos tomar para entonces concentrarnos o estar mejor dispuestos para un mejor aprendizaje? Bueno, Carol, como lo planteaba yo ahora, el manejo de la atención es fundamental. Entonces cada persona puede poner un esfuerzo y trabajar para que la atención mejore. Entonces, haciendo la respiración de la que hablábamos, tratando de traer su mente al aquí y el ahora. Recordemos que aunque esto no es tan fácil, nosotros tenemos el dominio de nuestra mente y podemos trabajar para traerla a este momento y sentir esa tranquilidad. Buscar aspectos positivos de por qué quiero aprender, por qué me gusta, encontrar esa motivación pues tanto intrínseca, que es lo que llevamos dentro, como la motivación extrínseca que está en el ambiente. Todo esto va a fortalecer muchísimo el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por otro lado, lo que es esquematizar, subrayar, repasar. El repaso es tan importante en los procesos de aprendizaje. Cuando se practica, vuelve y se practica. O sea, la primera vez no lo hacemos tan bien, pero ya de pronto a la tercera, a la quinta, a la cuarta mejoramos. Entonces es también como no rendirse. Hay un aspecto importantísimo que es la voluntad también. De pronto los seres humanos hoy en día nos hemos acostumbrado como a la inmediatez del mundo, de lo que nos rodea, todo es ya, y estamos perdiendo algo fundamental, que es la voluntad que nos permite que nosotros seamos constantes y prolonguemos como la gratificación, la recompensa. Entonces, cuando trabajamos esa voluntad, sabemos que las cosas no nos llegan ya, sino que la recompensa va a ser posterior. Lo mismo pasa con el estudio, aunque uno sí se puede poner como objetivos pequeños, pero claro, si queremos, no sé, terminar una carrera o algo, sabemos que tenemos que pasar por muchos esfuerzos, muchos sacrificios, pero si nosotros entrenamos la voluntad. ¿Y cómo se entrena la voluntad? Aplazando cosas que queremos, que me antojo de algo, bueno, no va a ser ya, puede que sí, pero más adelante. De pronto a veces el manejo también de las redes, que todo se vuelve tan inmediato que realmente así nos movemos, queremos todo ya. Entonces hay que aplazar esa gratificación y con el esfuerzo que podamos nosotros poner, el empeño, la voluntad, entonces se va a lograr pues ese aprendizaje adecuado. Bueno, yo quisiera entonces como resumir un poco, y usted me dice si estoy bien. El cerebro necesita, para mejorar sus procesos de aprendizaje, primero, buen sueño. Ajá. Segundo, buena alimentación. Sí. Tercero, buena motivación. Ajá. Cuarto, identificar cuál es mi estilo de aprendizaje para poder desde ahí desarrollar el estilo de aprendizaje. Y quinto, apartarse un poco de las redes y centrarse en ese aprendizaje que quiero desarrollar. Autorregulación, ¿cierto? Que es una autorregulación de ese deseo de ver el mensaje, de pasarme a la siguiente página, de ver esas notificaciones que nos están llegando constantemente. Bueno, y creo que hay un punto que no toqué, que también es otro de los aspectos más importantes, y es el ejercicio físico. Cuando nosotros hacemos ejercicio físico, nuestro cerebro oxigena mejor y llegan, digamos que la hormona, la dopamina, que es fundamental y regula nuestro estado de ánimo, la concentración.
se va a activar, lo que nos va a permitir aprender mejor. Entonces, el ejercicio físico no es solamente para el aprendizaje, es para nuestros estilos de vida, por salud física, por salud mental, nos va a ayudar y servir en todo. Entonces, el cerebro nos va a agradecer muchísimo que realicemos ejercicio. Y lo más interesante es que el ejercicio reduce el cortisol, o sea, reduce el estrés. Entonces, si no estoy estresado, tengo más posibilidades de estudiar y de memorizar. Yo creo que Sí. El programa ha sido muy interesante. No sé si Carito quiera cerrar o decir alguna cosa. No, agradecerle a Paola, de verdad que nos abre, digamos, la mente a múltiples conexiones de lo que pasa con el cerebro y con la vida de nosotros. Agradecerles también a las personas que se conectaron con este contenido, que se conectaron con Ciencia con Conciencia. Recuerden que este es un producto de sello IESINOC. Somos la institución número 1 en divulgación científica, pública y científica. Qué bueno que se conecten con nosotros y que sigamos haciendo crecer la institución en este tipo de contenidos, en este tipo de conocimientos que nos sirven para mejorar nuestra calidad de vida y todos pues nuestros procesos acá en el mundo. Yo también quiero invitarlos a que continúen en el programa, a que nos sigan, a que cada vez que salga el programa ustedes puedan ver diferentes temáticas que tenemos. Como les decía, en la próxima vamos a tener inteligencia artificial, vamos a mirar qué es esto, es bueno, es malo, hasta dónde nos puede llevar la inteligencia artificial. Y también entonces quiero invitarlos para que hagan los ejercicios que nos dice la doctora, que ustedes practiquen esto. Podemos mejorar nuestra memoria, podemos generar residuos cognitivos que nos ayude a que cuando estemos ancianos podamos de una u otra forma nuestro cerebro seguir igual como si estuviera a los 20 años. Muchísimas gracias, Pau, muchísimas gracias, Carmen. Bueno, y a todos, gracias. Muchas gracias a ustedes y a toda nuestra audiencia. Esperamos que nos sigan acompañando en este lindo recorrido y bueno, la ciencia es algo que a todos nos aporta muchísimo. Somos Ciencia con Conciencia. Gracias.